Queda prohibida la captación o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Gracias. Hola, soy José Antonio Aznar y en esta presentación introduciré las nociones básicas para comprender una primera aplicación de la inteligencia artificial, los perceptrones. La inteligencia artificial es el conjunto de dispositivos tecnológicos o máquinas electrónicas que sirven para imitar las funciones cognitivas humanas, percibir, aprender, resolver problemas o realizar tareas que requieren cierta inteligencia, etc. La importancia de estos conocimientos radica en el hecho de que la inteligencia artificial está causando una revolución dentro de la llamada era digital o cuarta revolución. De manera que en nuestros ámbitos laborales los humanos están siendo sustituidos por estos sistemas que aplican con cierta inteligencia cada vez a un número mayor de tareas. Ciertamente, en el siglo XXI ya está teniendo lugar una verdadera revolución socioeconómica y laboral, por lo que prepararse mediante la formación y educación para estos cambios resulta esencial, tratando de evitar así la autoexclusión de esta nueva sociedad del conocimiento. Bien, aquí en primer lugar muestro algo así como un índice temático que enumera los puntos que voy a tratar en esta presentación. Primero, describiré 3 enfoques del aprendizaje desde el punto de vista psicológico. 2 con un enfoque asociativo, conexionista, y otro enfoque del aprendizaje cognitivista. Seguidamente comentaré, de manera muy resumida, 3 modelos de aprendizaje que fueron propuestos desde el enfoque de la ciencia cognitiva, en su rama de la inteligencia artificial. Los 3 asumen el enfoque conexionista. Estos son el aprendizaje con supervisión, el aprendizaje sin supervisión y el aprendizaje con reforzamiento o recompensa. Luego describiré qué es un perceptrón, es decir, un sistema input-output, entradas y salidas, entre medio de los cuales tiene lugar alguna transformación de los datos, cálculo. Estos dispositivos se usan como amplificadores o sustitutivos de nuestros sistemas sensoriales. Finalmente, se describen 2 estudios, uno que aplica el perceptrón al reconocimiento de dígitos manuscritos, mientras que en el otro estudio se aplica el perceptrón, concretamente un olfatómetro, a la tarea de detección o discriminación de aromas del vino. En la parte 1 de estas presentaciones relativas a redes neuronales artificiales, describíamos qué era, de modo básico, una red neuronal artificial. Y decíamos que se comportaba de modo similar a una asamblea de neuronas, mimetizando la actividad cerebral. Es decir, tratando de emular lo que hacen los circuitos cerebrales al establecer interconexiones entre neuronas. Partimos del hecho de que en el mundo hay energía e información, y el cerebro dispone de algunos sensores o transductores que convierten esa energía e información en impulsos nerviosos, los cuales son conducidos, es decir, mediante transmisión bioeléctrica, a las áreas sensoriales primarias del cerebro, donde serán procesados. Esto es el llamado input del procesamiento o señal de entrada al sistema. Los resultados de este procesamiento, incluyendo un proceso de decisión final, que elige la respuesta más apropiada entre las que hay en el repertorio disponible, podrán ser exteriorizados mediante el comportamiento o acciones motoras. Por ejemplo, emitiendo una respuesta verbal, hablando, apretando un botón o tecla de un ordenador, de un móvil, tablet, etc. Esto es la señal de salida, la respuesta o output del procesamiento. En inteligencia artificial, la inteligencia radica en el interconexionado de neuronas y en la gran plasticidad cerebral. La enorme capacidad de aprendizaje del ser humano se debe a que nacemos con un cerebro inmaduro, que se acaba de construir, se completa su construcción hacia los 18 años, teniendo durante todo ese periodo una gran plasticidad cerebral, es decir, una gran facilidad de aprender. El neoconexionismo fue propuesto
por Edward Thorndike, quien señaló que la forma más característica de aprendizaje, tanto en animales como en seres humanos, se produce por ensayo y error, o bien por selección de lo más gratificante, recompensas, y por asociación repetida entre estímulos y respuestas. La ley del efecto formulada por Edward Thorndike en 1932 afirma que las respuestas que sean seguidas, es decir, que estén en contigüidad temporal, de consecuencias reforzantes, serán asociadas al estímulo y tendrán mayor probabilidad de ocurrencia cuando el estímulo vuelva a aparecer. Por el contrario, si la respuesta al estímulo va seguida de una consecuencia aversiva, negativa, la asociación será más débil, con lo que la probabilidad de ocurrencia será menor. La ley del efecto describe el modo en que la asociación entre una acción y una consecuencia afecta a los patrones de conducta aprendidos. Thorndike también propuso la ley del ejercicio, extraída a partir de sus observaciones del comportamiento del aprendiz. Las asociaciones que se repiten se fortalecen, según esta ley. De modo que esta ley anticipa la aportación que hizo casi 20 años después, en 1949, el canadiense Donald Hebb. La conocida regla de Hebb proponía algo similar desde un enfoque neurofisiológico. Según Hebb, las neuronas que se activan a la vez, simultáneamente, ven incrementadas las posibilidades de conectarse a la vez en el futuro. En este caso, se afirma que una coincidencia en el tiempo, la activación de células nerviosas, influye sobre un evento futuro, es decir, dará el mismo patrón de activación. Esto es, el papel de la experiencia. Existen diversas teorías del aprendizaje. Voy a describir alguna de ellas muy sintéticamente. Una de estas teorías es el enfoque asociacionista, que es la base del conexionismo, en el que se insertan las redes neuronales artificiales. Aquí, el aprendizaje se entiende como el proceso mediante el cual un sujeto es capaz de percibir la relación o asociación que existe entre dos hechos concretos a partir de la observación. Por tanto, se trata de un aprendizaje que tiene lugar cuando dos elementos se conectan en nuestro cerebro. Las teorías asociacionistas ponen el énfasis en el vínculo o asociación de elementos a los que llaman estímulo-respuesta. Al presentar repetidamente, es decir, en contigüidad temporal, esta asociación estímulo-respuesta, se refuerzan las conexiones. El condicionamiento clásico, también llamado pavloviano o respondiente, tiene que ver con la asociación entre estímulos, estímulo incondicionado y estímulo condicionado, y respuestas, respuesta incondicionada, respuesta condicionada. Por otra parte tenemos el condicionamiento operante, también dentro del asociacionismo, llamado a veces condicionamiento skinneriano o aprendizaje skinneriano. Es un tipo de aprendizaje asociativo, por tanto, que tiene que ver con la adquisición de nuevas conductas en función de sus consecuencias, de las consecuencias que se derivan de nuestros actos. Es lo mismo que señalaba la ley del efecto, por lo que esta ley está en la base de muchas de las ideas skinnerianas. Principalmente se relaciona con las teorías del reforzamiento positivo y negativo, que después veremos. Otro enfoque distinto al asociacionista, de base conexionista, es el llamado enfoque cognitivista-constructivista. Aquí, desde la psicología cognitiva, se defiende la tesis de que la adquisición del conocimiento de algo se produce mediante el estudio, tiene lugar a través del ejercicio o la experiencia. Por ejemplo, según Piaget, que es un representante típico de este enfoque, el aprendizaje es un proceso mediante el cual el sujeto, a través de la experiencia, es decir, de la manipulación de objetos y de la interacción social con otras personas, genera o construye conocimiento, modificando de forma activa sus esquemas cognitivos del mundo, sus conocimientos del mundo que le rodean. Desde la psicología del aprendizaje conexionista se han propuesto tres modelos. En primer lugar, tenemos el aprendizaje supervisado. Por otra parte, el aprendizaje no supervisado y finalmente el aprendizaje mediante refuerzo.
Ningún enfoque es mejor que otro. Cada tipo de aprendizaje tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Lo importante está en determinar bien, o sea, claramente, la naturaleza del problema al que vamos a aplicar el modelo de aprendizaje automático o algoritmo de aprendizaje máquina, Machine Learning, Deep Learning, el que mejor se adecúa al problema. Veamos estos tres modelos con un poco más de detalle en la diapositiva siguiente. En los algoritmos de aprendizaje supervisado se genera un modelo predictivo basado en una especie de bucle entre los datos de entrada y los de salida. La palabra clave aquí, supervisado, proviene del hecho de que tenemos un conjunto de datos previamente etiquetado y clasificado. Es decir, tenemos un conjunto de datos que sirven para entrenar a la red neuronal artificial, mediante el que le enseñamos para que aprenda. Por tanto, a priori, ya debemos saber a qué grupo, a qué valor o categoría pertenece cada entrada. Con este grupo de datos de entrenamiento se realiza el ajuste del modelo inicialmente planteado. Es decir, se calcula el error de predicción que servirá para reajustar los pesos de las conexiones de modo que progresivamente se vaya reduciendo la magnitud del error, disminuya el error. Es de esta forma como el modelo, de acuerdo con el algoritmo programado, va aprendiendo a clasificar las muestras de entrada. ¿Cómo refina este aprendizaje? ¿Cómo se ajustan los pesos? Comparando el resultado del modelo, es decir, la predicción formulada, con la etiqueta real de la muestra, el verdadero valor de la clasificación. Obteniendo la diferencia, podrá corregir. De este modo, realizará los ajustes o compensaciones pertinentes modificando el valor de las fuerzas de las conexiones según la magnitud del error que el modelo comete en cada predicción, en cada salida o respuesta. Los algoritmos de aprendizaje no supervisado trabajan de forma muy similar a los supervisados, con la diferencia de que aquí los no supervisados solo ajustan sus predicciones teniendo en cuenta los datos de entrada, sin importar los datos de salida, sin aplicar esa corrección o modificación de las fuerzas de los pesos mediante el cálculo del error de esa manera que hemos descrito anteriormente. Es decir, a diferencia del supervisado, los datos de entrada aquí no serán clasificados ni etiquetados a priori, y no son necesarias estas características, las etiquetas, para entrenar el modelo. Dentro de este tipo de algoritmos, el agrupamiento o clustering en inglés es el más utilizado, ya que esta técnica particiona los datos en grupos que posean características similares entre sí. Los agrupa por similitud. Sin embargo, aquí el algoritmo o función de activación se ha optimizado para producir una validación o tasa de éxito máxima, de manera automática y sin supervisión humana. Estos modelos están basados tanto en los principios asociativos conexionistas como en el uso de técnica de estadística inferencial multivariante, llegando a producir clasificaciones de los datos bien fundamentadas. Este método o modelo de aprendizaje, el aprendizaje con refuerzo, también está inspirado en la psicología conductista, en este caso de signo skinneriano, y en la noción de agente computacional. Aquí, el objetivo del modelo consiste en averiguar qué acciones debe escoger un agente de software en un momento dado con el fin de maximizar una recompensa o premio acumulado. Este modelo parece seguir la ley del efecto propuesta por Edward Thorndike. La respuesta que produce satisfacción se transforma en la más fuertemente conectada con la situación de aprendizaje y al contrario, las respuestas que causan displacer producen conexiones débiles. Por tanto, el aprendizaje está centrado en descubrir qué acciones debe realizar el agente, el yo, el ego, para maximizar la recompensa o ganancia, o minimizar las pérdidas. Por ello, el algoritmo se centrará en acciones que conduzcan a obtener la recompensa y maximizar la ganancia.
este tipo de aprendizaje no se le dice a la gente qué acciones debe realizar. Al contrario, el agente debe experimentar para encontrar esas acciones. Este tipo de aprendizaje utiliza diversos programas de reforzamiento, con recompensa inmediata, con recompensa diferida, es decir, cada cierto número de aciertos o éxitos, o aleatoriamente, a intervalos irregulares. En cada uno de estos programas se obtienen diferentes resultados en cuanto al mantenimiento o extinción de los aprendizajes. El término inteligencia artificial, también conocido por sus siglas IA, fue acuñado por John McCarthy en 1956 y también con la colaboración de un programador, Arthur Samuel, quienes teorizaron si sería posible programar una máquina capaz de aprender del entorno circundante en lugar de usar representaciones preprogramadas del mundo. Así, Arthur Samuel, en 1959, definió el aprendizaje automático como la capacidad de aprender sin programación explícita. Actualmente, la inteligencia artificial describe máquinas computacionales que pueden realizar tareas que reflejan la inteligencia humana. Algunas tareas asociadas con la IA tienen que ver con la planificación de actos, la comprensión del lenguaje natural, el reconocimiento del entorno, el aprendizaje y resolución de problemas, etc. Una forma en que la IA puede hacer este tipo de tareas de manera eficiente y productiva es a través del aprendizaje automático. Recordemos que el aprendizaje automático o machine learning es un subcampo de la inteligencia artificial que aplica técnicas estadísticas a grandes volúmenes de datos, a grandes conjuntos de datos de entrada. Mientras que Deep Learning es un tipo de Machine Learning o aprendizaje automático en el que, por ejemplo, un modelo de red neuronal aprende a clasificar a partir de datos que pueden ser imágenes, sonidos, estadísticas, etc. El término Deep Learning, aprendizaje profundo, se refiere a que tiene múltiples capas ocultas la red neuronal artificial. Cuantos más capas profundas, más profunda es la red neuronal artificial. Tradicionalmente, las redes neuronales del pasado siglo, de principios de los años 70, incluso 80, tenían 2 o 3 capas. Sin embargo, con el aprendizaje profundo actual, tienen cientos de capas. Las capas procesan datos en paralelo y suelen usar funciones no lineales en el aprendizaje profundo. Aprendizaje automático o aprendizaje máquina y aprendizaje profundo, o sus respectivos términos inglés, Machine Learning y Deep Learning, son técnicas que están inspiradas en conocimientos de neurociencia acerca de las interconexiones cerebrales y generan modelos de datos que pueden ayudarnos a resolver problemas de modo inteligente. Por ejemplo, detección de fraude fiscal, detección de spam de correo o de fake news. También detectar el estado emocional de un grupo de WhatsApp, si es positivo o negativo, etc. El aprendizaje automático y el aprendizaje profundo ayudan a descubrir lo que los datos ocultan o no muestran de manera explícita, resaltando el poder de los datos. El conocimiento e interpretación de los datos proporciona información relevante para la optimización de algunos negocios. Y esta información, que es accesible y está disponible ya en las redes, ayuda a tomar decisiones más acertadas para el empresario. Gracias a estas tecnologías de la información, podrán diferenciarse y adelantarse a la competencia. Escoger convenientemente los datos, generar los modelos de redes neuronales y decidir qué modelos aportan un valor añadido es una tarea que se está expandiendo en este primer cuarto del siglo XXI. En esta diapositiva se muestra un esquema de una red atencional, tal como las propuestas por Michael Posner y sus colaboradores en 1992. Más concretamente, la conocida como red ejecutiva, dentro de las 3 redes atencionales. Esta red, que está relacionada con todos los procesos que nos ayudan a regular nuestra conducta y la cognición, es decir, la planificación y control de acciones, inhibición, etc.
Más específicamente, se encarga de activar la información relevante y de inhibir la información distractora. Esto es, distractores que no son necesarios para la tarea actual que estamos realizando. También se encargan de monitorizar nuestro comportamiento, de manera que podamos adaptarnos a las circunstancias que nos presenta el entorno. AlexNet es un ejemplo de red neuronal artificial multicapa y convolucional que hace clasificaciones de imágenes. Ha sido entrenada con más de 1 millón de imágenes y hace su tarea, la de clasificar, en más de 1000 categorías diferentes de imágenes, tales como imágenes de animales, gatos, perros, caballos, leones, serpientes, pájaros, etc. Pero también reconoce objetos tales como lapiceros, bolígrafos, etc. Personal computers, ordenadores, ratones, teclados de ordenador, pelotas, frutas, coches, etcétera, etcétera. Podría decirse que hay 3 grandes campos de aplicación de las redes neuronales. En primer lugar, conocida la probabilidad de un suceso, aquellas que permiten predecir su comportamiento. Es decir, sirven para el diagnóstico de enfermedades en medicina, para la prospección de minas, se utilizan en sistemas expertos, por ejemplo jugando al ajedrez, etcétera, etcétera. En segundo lugar, aquellas capaces de encontrar patrones complejos en los datos para clasificar patrones, ya sean imágenes de animales o personas, o sonidos o expresiones emocionales en los rostros, tipos de flores, alimentos, bebidas, por ejemplo vino, café, leche, etc. Reconocimiento de números, reconocimiento óptico de caracteres, traducción automática, predicción de secuencias, etcétera, etcétera. En tercer lugar, tenemos aquellos campos de aplicación que tienen que ver con problemas que están multifactorialmente determinados, que tienen un alto grado de incertidumbre y de complejidad de las relaciones entre ellos. Sirven para ayudar a la toma de decisiones, por ejemplo, detectar spam, fake news, inversiones en bolsa, análisis financieros, recomendaciones de compras o libros o películas en Internet, tipo Netflix, Prime Video, Amazon, etc. Incluso para eliminar el ruido en grabaciones digitales. Existen otras muchas redes también, otros muchos campos de aplicación, como amplificadores de nuestros sentidos, por ejemplo, visión computacional, análisis y reconocimiento y síntesis de la voz, narices o bocas electrónicas, pero también para la conducción autónoma de vehículos, en robótica, etcétera, etcétera. Es legítimo preguntarse, ¿qué fue lo primero, la neurociencia o las redes neuronales artificiales? Recordemos que una neurona artificial es un modelo simplificado de algunas de las neuronas que hay en nuestra cabeza. El cerebro está hecho de unos 80.000 millones de neuronas. A medida que las señales eléctricas fluyen, se transmiten a través de las dendritas en el núcleo de la neurona, la carga eléctrica se acumula. Cuando la célula alcanza un cierto nivel de carga, se activa un umbral enviando una señal eléctrica a través del axón. Las neuronas ponderan diferentes señales entrantes de manera diferente para decidir cuándo deben disparar. Las redes neuronales artificiales, por tanto, imitan el proceso de asignar diferentes pesos a diferentes dendritas o entradas. Ahora comparemos una neurona biológica, como la que tenemos en esta diapositiva a la izquierda, con una neurona artificial, la que vemos a la derecha. La neurona natural o biológica tiene un árbol dendrítico que actúa como receptor o captador de las señales de entrada. También tiene un soma o cuerpo celular, conteniendo el núcleo que guarda el ADN y las mitocondrias. Además tiene un cilindro eje o axón que forma junto a otros axones las fibras nerviosas o nervios transmisores del impulso eléctrico. Su homólogo, la neurona artificial, toma una entrada
aplica una transformación, a la entrada le hemos llamado x sub i, sub 1, sub 2, etc. Las transformaciones vienen ponderadas por los pesos w para producir un valor temporal provisional. A continuación, pasa o transmite ese valor a través de una función de activación para producir una salida. En el ejemplo de esta diapositiva, x puede ser un número. La transformación lineal utilizará la intersección, el intercepto y la pendiente almacenadas en el vector de pesos, los w sub i, para transformar la entrada con el fin de producir una respuesta. Este valor pasará a través de la función de activación a la salida o output. Las neuronas están interconectadas en el cerebro formando redes funcionales complejas que almacenan información. Cuanta más densidad sináptica tenga una red neuronal, mayor será la conectividad entre las neuronas que la integran y mayor su capacidad de almacenar y procesar información. Como consecuencia del interés surgido en este campo, dentro de la línea de investigación que usa métodos de la ciencia cognitiva, es decir, métodos de inteligencia artificial, se han diseñado dispositivos para imitar, emular los sensores químicos, como transductores, es decir, dispositivos que hacen una conversión analógico-digital, como por ejemplo los llamados perceptrones. Estos son neuronas con unas entradas, una función discriminante, supervisada, hasta que alcanza un cierto valor umbral, y una respuesta o salida. El perceptrón es uno de los primeros algoritmos de aprendizaje supervisado que se diseñó, en los que se basan las redes neuronales artificiales. En sus orígenes fue un homólogo artificial de los sistemas sensoriales, vista, oído, olfato, gusto, etc. Pretendía fundamentalmente amplificar su potencia o su alcance. Así, por ejemplo, en la diapositiva se muestra una nariz electrónica, es decir, un dispositivo destinado a detectar olores y sabores. Con estos instrumentos se pretende conseguir réplicas fiables del olfato, y ya se están usando máquinas dotadas de sistemas de detección que responden a la presencia de algunas moléculas químicas. Las señales emitidas son diferentes según la composición de la fracción volátil de la muestra, por ejemplo de una muestra de vino, las emanaciones gaseosas. Estas señales son procesadas por sistemas quimiométricos que evalúan la calidad aromática y cuantifican determinados compuestos. Para que el instrumento establezca los modelos de vino apropiado para cada aplicación es necesario proporcionar unos patrones previos. La investigación relativa al control de calidad de alimentos y bebidas cada vez tiene mayor interés, y en este campo también se está tratando de aplicar la inteligencia artificial. Particularmente han cobrado auge los perceptrones, usados ya sea como sustitutivos de nuestros sensores o ya sea como amplificadores de los mismos. En este tipo de aplicaciones es importante distinguir entre diferentes calidades del vino, por ejemplo, y cumplir con las expectativas del cliente. Conocer los ingredientes de un producto para proteger al cliente de materias primas de baja calidad o evitar infringir la ley. Detectar irregularidades o defectos para evitar un producto de baja calidad en una etapa temprana del proceso de elaboración e iniciar acciones correctivas lo más rápidamente posible. Y lo que es más interesante, correlacionar el análisis químico, por ejemplo, de los aromas o de los sabores, con el análisis sensorial de estos. La nariz electrónica, esto es, un perceptrón especializado en discriminación de olores, básicamente consta de 3 módulos o subsistemas. En primer lugar tenemos el subsistema de recogida de muestras, es decir, de captación de las señales de entrada, de extracción de datos. En segundo lugar tenemos el sistema de detección o discriminación de los diferentes tipos de aromas, de olores existentes, basado en el establecimiento de umbrales o niveles mínimos y máximos de estimulación que es capaz de soportar el perceptrón. En tercer lugar tenemos el sistema de tratamiento estadístico o análisis de datos. Para el tratamiento de datos se acostumbra a utilizar 2 estrategias estadísticas. Una de ellas es el método del análisis de la varianza. Es el más utilizado y se basa
en analizar la variabilidad estadística de los datos. Determina qué factores de discriminación de las muestras son los de mayor potencia. En segundo lugar tenemos los métodos de clasificación. Aquí el método más utilizado suele ser uno de estos tres, o el análisis discriminativo o el análisis de componentes principales, o bien cluster análisis. Incluso a veces se puede utilizar modelos de regresión logística. El esquema que se expone en esta diapositiva nos muestra la estructura o arquitectura computacional de un perceptrón que ha sido diseñado para detectar y discriminar algunos aromas del vino. Como vemos, tiene unos datos de entrada, que son los aromas y olores volátiles que un conjunto de sensores a modo de dendritas se encargarán de captar. Con la práctica o experiencia, los pesos de las conexiones con las capas encargadas de extraer los rasgos esenciales se irán ajustando, irán afinando progresivamente en su detección o discriminación. Esta información se integrará en la unidad más avanzada del procesamiento de información usando algún algoritmo, lineal, no lineal, convolucional, etc. Esto lo veremos con más detalle. Y en caso de exceder el valor del umbral, es decir, de alcanzar una suficiencia en cuanto a intensidad como para ser detectado el aroma o ser discriminado, diferenciado de otro, se emitirá una respuesta a modo de salida del perceptrón. Vamos a ilustrar lo que hemos dicho poniendo un ejemplo. Supongamos que queremos predecir la valoración, en términos de agrado o desagrado, del sentido del gusto para diferentes muestras de vino por parte de las personas. Para mayor simplicidad, analizaremos solamente la influencia del nivel de amargor sobre las sensaciones de placer-displacer de tales muestras de vino. Es decir, hemos restringido la función de nuestro perceptrón para que opere sobre el sentido del gusto y en particular analizará la propiedad de amargor del vino. Sabemos que en la detección del sabor amargo juegan un papel crítico los fenoles, por ejemplo las catequinas y las procianidinas. Estos determinan el gusto a taninos, esencialmente. Nosotros deseamos averiguar cuál es la dosis requerida para que el vino se juzgue como de sabor agradable por más de al menos un 85% de los panelistas. Este es nuestro objetivo experimental en este ejemplo. Y con este fin organizamos una cata a ciegas con modelos de vinos que contienen diferentes proporciones de los dos componentes fenólicos que hemos citado, catequinas y procianidinas. Y les pedimos a los panelistas, a los jueces de cata, que evalúen las sensaciones de agrado o desagrado. Las valoraciones de los panelistas serán del tipo me gusta o no me gusta y se harán en 8 niveles de agrado o desagrado según una escala Likert, donde 0 significa nada, 1 muy poco, 2 poco, 3 ni agrado ni desagrado, 4 moderadamente, 5 bastante, 6 mucho y 7 muchísimo. Los datos registrados en dicha sesión de cata los representamos en un sistema cartesiano, donde el valor del eje de abscisas indica la proporción de catequinas y procianidinas, mientras que el valor que colocamos en el eje de ordenadas representa el promedio de las valoraciones de los panelistas en la sensación de agrado o desagrado. En este gráfico de la diapositiva vemos que las sensaciones de agrado o desagrado son separables, a partir de dichas proporciones. Por tanto, el modelo lineal es adecuado para hacer un perceptrón.
Como podemos apreciar, la utilización de los perceptrones tiene algunas ventajas prácticas como método de aprendizaje. En el caso de las narices electrónicas, comparando las respuestas del perceptrón con las de las técnicas cromatográficas que usa el enólogo, se advierten algunas ventajas. 3 de estas son: el tiempo de análisis del perceptrón es menor, viene a ser unos 5 a 10 minutos al realizar el análisis. El control del producto puede ser continuo. El perceptrón no se cansa, 24 horas al día, los 365 días del año. Y no requiere un personal altamente cualificado. Sin embargo, el enfoque del perceptrón, el perceptrón simple para el aprendizaje profundo, tiene un gran inconveniente. Solo puede aprender funciones linealmente separables. Por ello nos preguntamos, ¿cuán invalidante es este inconveniente? Debo decir que para hacer frente a este problema se están utilizando perceptrones multicapa, también conocidos como red neuronal feedforward o bucle de retroalimentación. En efecto, lo que se hace es añadir un gran número de unidades perceptrones, ya que en el fondo un perceptrón es una neurona hebbiana, para crear así un mecanismo más potente para aprendizaje. De esta manera surgen las redes neuronales simples, agrupando perceptrones. Una red neuronal es en realidad una composición de perceptrones conectados de diferentes maneras y que operan con diferentes funciones de activación. La red neuronal feedforward, es decir, una red retroalimentada, será más poderosa que el perceptrón, sin importar cuántas capas tenga. Los datos de entrada se propagan desde la capa input hacia adelante, hasta las unidades ocultas, utilizando una función de transferencia, por ejemplo, la suma ponderada para cada unidad oculta. De ahí el término de propagación hacia adelante, feedforward, que a su vez calcula las salidas mediante la función de activación. Para mayor eficacia, la mayor parte de las redes neuronales modernas utilizan funciones de activación no lineales, tales como la función logística, la tangente hiperbólica, función rectificación, etc. Sin estas funciones, la red solo podría aprender a partir de funciones que son combinaciones lineales de sus entradas. Concretamente, vamos a diseñar una red neuronal multicapa que discrimine la sensación de agrado o de desagrado en base a 3 propiedades organolépticas. Con este objetivo, organizamos una cata a ciegas con modelos de vinos que contienen diferentes proporciones de los componentes fenólicos básicos, catequinas y porcianidinas, y les pedimos a los panelistas que juzguen las sensaciones de astringencia, sequedad de boca y amargor que les produce cada muestra. Como vemos en la diapositiva, las señales de entrada tienen 3 inputs, que son estas propiedades organolépticas. Y además les pedimos que valoren en una escala de 0 a 10 puntos la sensación de agrado o desagrado que les ha producido cada una de las muestras de vino degustadas. En la diapositiva vemos una red neuronal con estos datos de entrada, como se ha dicho, unas conexiones con los pesos, W sub I, o ponderaciones de la fuerza de las conexiones, una función integradora, en este caso una función gaussiana acumulativa. Establecemos un valor de umbral que actúe como punto de corte para determinar en cada muestra de vino el valor de agrado o desagrado. Y a partir de esta red neuronal, una vez que haya sido entrenada, podremos predecir para otros modelos de vino la valoración que otorga en términos de agrado o desagrado esta red neuronal multicapa. El aprendizaje profundo es un subcampo específico del aprendizaje automático. Es una nueva forma de aprender a representar el conocimiento a partir de datos, pero ahora poniendo el énfasis en representarlo en sucesivas capas cada vez más abstractas, en múltiples niveles de abstracción. En esta diapositiva se muestra a la izquierda una red neuronal artificial con una sola capa.
mientras que a la derecha se muestra una red neuronal multicapa, esto es, compuesta de 4 capas ocultas de procesamiento donde se guardan representaciones de datos en otros tantos niveles de representación. Naturalmente, estas representaciones, apiladas una tras otra, se aprenden a través de perceptrones. En realidad, el fundamento del aprendizaje profundo está inspirado en las redes neuronales biológicas. En resumen, hemos comenzado esta presentación describiendo 3 enfoques del aprendizaje, 2 de ellos de signo asociacionista, conexionismo, como son el condicionamiento clásico o pavloviano y el condicionamiento operante o skinneriano. Este último nos ha permitido introducir la noción de agente computacional, es decir, el que parece decidir, dirigir y ejecutar las acciones del modelo, y que siempre está guiado por el objetivo de maximizar la recompensa o ganancia en la tarea. El tercer enfoque que hemos visto del aprendizaje es el conexionista constructivista, en el que, según Piaget, el sujeto construye su base de datos de conocimiento del mundo modificando en forma activa sus esquemas cognitivos, es decir, mediante la experiencia en la manipulación de objetos y en las interacciones sociales. Basándonos en el enfoque del conexionismo, se han propuesto 3 modelos básicos de aprendizaje: con o sin supervisión y con reforzamiento o recompensa. Después hemos descrito un perceptrón, algo así como un nodo de una simple unidad o nodo que representa a una neurona artificial. Teóricamente, enclavamos el perceptrón dentro de la inteligencia artificial, en cuanto que está formado por sensores o transductores que son capaces de mejorar con la práctica y que hacen tareas humanas como son la detección, discriminación y reconocimiento de objetos o de algunas de sus propiedades. Los perceptrones se están usando en la actualidad como amplificadores o sustitutivos de los sistemas sensoriales, por ejemplo, visión computacional o visión artificial. También en transducción de audio, en escritura impresa, es decir, como interfaces para sordos. También se han usado y se están usando como narices electrónicas, olfatómetros, en discriminación de olores, naturalmente, pero también en el reconocimiento y clasificación de sabores, es decir, emulando el sentido del gusto. Para finalizar esta presentación se describió un estudio que aplica el perceptrón al reconocimiento de dígitos manuscritos y otro estudio aplicado a la detección de aromas del vino. En él se mostraban los fundamentos básicos de unas narices electrónicas u olfatómetro, señalando las ventajas e inconvenientes de esta tecnología. Bien, con esta simplificada introducción al tema de los perceptrones, espero haber despertado vuestro interés y la curiosidad por estas técnicas y procedimientos, ya sea a nivel experimental o de usuario que comienza a aplicarlas al campo de su especialidad. Muchas gracias por vuestra atención.